Gracias. Bueno, mi comentario va que inclusive ya en la función, en la práctica, en el ejercer, hay mucha confusión en las funciones, ¿no? Aunque están definidas desde los planes de estudio, a lo que voy es con la propia docencia. Yo lo veo yo soy en la normal de especialización y el egreso, cuando ves los que ingresan a los servicios a trabajar, pues está casi al nivel, sí, tanto un pedagogo como el maestro, y no, el pedagogo tiene una función completamente diferente al del docente, y hay una confusión ahí, pareciera que todos los pedagogos pudiesen dar clase y no necesitarían la formación normalista, que en este caso, bueno, en ese contexto que yo estoy, pues nuestras chicas van perdiendo oportunidades, porque lo mismo da que entre un psicólogo, un pedagogo, al fin que hacen lo mismo, van a dar clase y no. La formación concreta en las normales tiene un perfil de egreso definido, y entonces en las aulas nos encontramos maestros, pedagogos dando clase, y no porque no lo puedan hacer, sí lo pueden hacer, pero finalmente la función, la mirada, el enfoque es totalmente diferente, y sí fractura los procesos de enseñanza-aprendizaje definitivamente, porque son enfoques diferentísimos. Entonces creo que eso también es algo que no se define, que no se identifica. Yo hablo en el contexto laboral, porque el plan de estudios viene claramente, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a egresar? Aún con sus que veres, pero en la realidad, en la práctica, pareciera que estamos hablando de lo mismo en un docente con un pedagogo. Precisamente ese fue el cuestionamiento que yo hice en el equipo de trabajo, que no quedaba claro, y no el plan de estudios de la licenciatura en pedagogía de la UNAM no especificaba la práctica en formación inicial para ser docente en escuelas, porque en la realidad solicitan entrar a trabajar muchos licenciados en pedagogía para educación básica. Eso se demuestra en las estadísticas de la UCICAM y antes el Servicio Profesional Docente. Y varios compañeros que están en la actualidad trabajando presentan áreas de oportunidad en su desempeño laboral. Finalmente, sí hay una diferencia entre el maestro normalista al docente que estudió una licenciatura en pedagogía. Perdón, inclusive las evaluaciones, ¿no? ¿Cómo pretenden que la evaluación salgan con un buen promedio? Entonces la docencia siempre va a salir abajo porque está integrada por muchas otras licenciaturas. No es en sí el enfoque de la docencia. Entonces, obvio, cuando hacen evaluación, pues sale por debajo. Siempre va a ser así porque es una mirada diferente, un perfil diferente. Sí, bueno, no sé si alguien quiera comentar algo. Tienes toda la razón, maestra. Fíjese que nos pasa a muchos que estamos aquí. Yo no tengo formación docente. Yo termino una carrera, normalmente todas las carreras tenemos unas asignaturas o una de formación docente. Y es lo único, hasta ahí, ¿no? En todas, todas, todas. Pero, ¿qué pasa? Pues bueno, a lo mejor, mientras trabajo, doy clases. Y, por ejemplo, uno de las funciones sustantivas de la universidad es esta parte, la docencia, la investigación, la extensión a la cultura. Entonces, la universidad es un gran semillero, se supone que la universidad forma sus propias semillitas para poder tener pues este material, ¿no? Para incorporarlo al servicio. Entonces, muchos podemos empezar desde ayudantes de profesor en las carreras y a lo mejor desde ahí nos confundimos y no nos queda clara esta parte tan importante que dice la maestra Fanny de esa formación docente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y yo lo tuve que hacer. Córrele y ponte a hacer un curso de formación docente. Córrele ya es un curso, pero al final siempre quedamos como que incompletos. Y a veces pensamos, y por eso tantos problemas que hay en la universidad con muchos maestros, sobre todo compañeros de asignatura que con todo respeto digo, no, pues hago como que enseño porque hago como que me pagan, ¿no? Y no tengo formación. Entonces ese compromiso con los alumnos de estar en constante formación docente cuesta trabajo, sobre todo yo reconozco que para mí las disciplinas duras son las del área social. Yo me voy más hacia el área del área de biológicas y, como que ahí nado mucho mejor, ¿no? Entonces, esta parte de lo social, de entender la problemática, desde las acciones didácticas, ¿no? Como desde respirar, maestra. Yo creo que a ustedes sí les enseñan en una clase cómo llevar la respiración, cómo llevar un tono de hablar, etcétera. Y a nosotros no, vamos. Y muchos nos enamoramos de la docencia. Entonces decidimos tener formación ahí, otros desafortunadamente no. Yo le argumentaba al maestro porque sí comentó esto,
pero digo, bueno, yo no tenía ningún dato, entonces yo decía, bueno, pues hay que ver los datos. Y efectivamente, en el plan de estudios tendríamos que ver cada asignatura de la malla curricular para ver los contenidos del programa y ver si efectivamente tienen una práctica profesional, o sea, ¿cómo lo puedo decir? Si es en alguna práctica, algún trabajo, etcétera, que tampoco es garantía, porque pues en la universidad con eso de que los maestros nos escudamos malmente en la libertad de cátedra, entonces ya con eso, pues yo tengo libertad de cátedra. No, la libertad de cátedra no es no dar la clase, no es muchas cosas, ¿no? Entonces sí tiene toda la razón y ahorita que usted lo comenta, pues entiendo más la postura del maestro Segura, porque decía, bueno, maestro, pues qué datos, ¿no? Ustedes tienen todos estos datos que nosotros de este lado no tenemos, ¿no? Ay, es el doctor Lara. Buenos días, doctor. Bueno, no quiero interrumpirlos, perdón. Ustedes sigan y yo aquí escucho un ratito y ya después cuando el doctor me permita entrar, con todo gusto. Gracias, doctor. Creo que la maestra Elena levantó su manita, ¿verdad, maestra? Sí, sí, yo también quería comentar algo. Yo también soy egresada de la UNAM, pero para empezar a dar clases yo tuve una formación docente porque empecé con la preparatoria. Entonces ahí sí nos dieron un curso, a todos los que entran en bachillerato les dan un curso para hacer formación de profesores. Y luego ya me cambié al área de licenciatura. Pero es cierto, o sea, muchos compañeros de nosotros, o sea, no saben dar clase, saben mucho, tienen muchos conocimientos, pero para transmitirlos no saben cómo transmitirlos. Incluso yo tomé un curso de tutorías y en tutorías, o sea, enseñan muchísimo porque uno aprende mucho cómo guiar a los alumnos. Entonces, apenas yo lo terminé porque yo nunca he sido tutora y me llamó mucho la atención. Y entonces en ese curso que lo acabo de terminar, enseñan mucho cómo llevar de la mano a los chicos para que puedan cumplir sus objetivos. Entonces yo me imagino que muchos profesores de la UNAM necesitarían tomar ese curso de cómo dar clases. Estaba el maestro Jan, pero ya también entró el doctor. Doctor, ¿quiere coordinarlo? Porque está también, perdón, maestra Fanny, pero el maestro Jan también había levantado su manita. Sí, maestro Jan, ¿quiere comentar algo? A lo mejor lo estoy pronunciando mal, ¿verdad? Ay, sí, hola. Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días. Sí, la escuchamos. Buenos días. Sí, yo quisiera justamente aportar algo sobre la práctica docente, formación docente. Yo pienso que para que haya justamente un cambio sustancial en los procesos educativos, los docentes, ¿no? Son agentes de cambio. Y para que eso se dé, debemos entender que la práctica, perdón, el vecino está, no sé si se escuchan mis ruidos, los ruidos de aquí. Un poquito. Bueno, gracias. Entonces, pienso que un docente, al final de cuentas, es un investigador también. O sea, el docente no puede ser uno nada más que, bueno, cumple con lo que te dice el programa, porque al final de cuentas vamos a tener siempre delante de nosotros seres humanos. Y como seres humanos, cada uno es único y irrepetible. Tener un grupo de 10 personas son 10 estilos de aprendizajes. Por más que tengamos el mismo tema, la manera justamente de poder hacer que el alumno que está delante de nosotros aprenda algo, requiere que pues el docente pues tenga mucha flexibilidad, mucha formación, mucha apertura. Y esto nada más no se da en la formación inicial, pienso yo. Por eso hay siempre capacitaciones, que sea la UNAM, que sea no sé en qué parte, de capacitaciones justamente en la práctica docente, porque el mundo avanza, hay una cierta evolución. Hace un año, pues esto de dar clases en línea no era común, pero ahora estamos en esto. ¿Quién se preparó justamente para esto? Casi nadie. Y yo pienso que la docencia es esto, ¿no? Esta capacidad justamente de estar abierto a la realidad, a lo que está pasando. Porque está frente a un grupo, pues, muy exigente. Un alumno que va a llegar, de repente, hoy sí trabajó bien y mañana, y pues casi como que ya no quiere.
yo como docente voy a decir, bueno, pues es tu problema. No, eso interpela. Por eso el docente, yo pienso, debe ser una persona siempre abierto, ¿no? A investigar, a buscar. La formación docente, pienso yo, implica la psicopedagogía, la psicología, todo lo que necesitamos, hasta la tecnología, ¿no? Entonces, no es nada más tener bases, dominios concretos de lo que yo voy a enseñar. O sea, por eso mi aportación de una cierta manera en ese tema es decir, pues el trabajo colaborativo, el aprendizaje organizacional, es decir, bueno, pues el colega de tecnología que da no sé qué cosa por ahí, pues tengo que acercarme a él, porque yo soy docente del área de idiomas, no significa que no cierta manera la tecnología no me va a servir, claro que sí me va a servir muchísimo, muchísimo, y peor en el contexto en que estamos ahora. De la misma forma, el compañero, por ejemplo, de salud, que da educación a salud y todo esto, me va a servir para mi clase. ¿Qué pasa si un alumno empieza a vomitar en clase? No sé, ¿cómo voy a comportar? Bueno, que son cosas que suelen pasar de una cierta manera, ¿no? ¿Qué pasa si un alumno llega tarde en clase o se conectó, vamos, como el día de hoy, ¿no? Pues yo paso la lista a las 7:35 y si tú no contestas, pues ya, ausente, ¿no? Pero resulta que efectivamente tuvo un problema de conexión. Y puede ser incluso que, no sé, muchas cosas, ¿no? Pero a veces un docente dice, bueno, pues es que me está tomando el pelo. Me está tomando el pelo. ¿Por qué siempre te pasa a ti, no? De cierta manera. Entonces necesitamos más esta apertura. Y la conclusión es que uno nunca llega realmente a decir, bueno, pues yo ya me formé en la docencia y es suficiente. Y pienso que tenemos que estar más abiertos. Es una formación continua porque cada grupo incluso tiene lo suyo. Yo, por ejemplo, cuando empiezo a comparar algunos grupos, digo, no, definitivamente no puedo comparar. Aquí sí lo hacen y hago lo mismo en el otro y ya no funciona. Y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Tiro la toalla o qué hago? Entonces digo, bueno, pues tengo que adaptarme, investigar, buscar qué puedo justamente proponer para que haya aprendizaje de una cierta forma. Y allí digo, pues la docencia pues es algo muy dinámico, es algo muy dinámico. Y entonces no puede haber un statu quo de que, bueno, ya lo hice, ya tengo aquí mi papelito y punto, vámonos, ¿no? Y pues es lo que yo opino, sobre todo en la formación así docente, porque cuando terminamos y ya, yo ya lo tengo, ya soy docente, ya tengo esto y todo, y hasta allí, ¿no? Y empezamos a criticar un poco más a los que no están haciendo efectivamente lo que aprendimos a la escuela, cuando efectivamente la realidad es otra. Entonces, es lo que yo veo un poco de una manera general sobre los programas de formación docente que se dan, porque a veces no concuerdan justamente con las necesidades reales, con la realidad del contexto escolar. Yo aprendí algo y cuando llego ahí en la práctica docente como tal, pues es otra cosa. Pues te van a decir, no, pues empieza con esto, le ponen una canción, le ponen no sé cuánto, y los chicos no quieren. Yo preparé mi canción y luego me piden un de reggaetón. Dije, bueno, pues yo voy a poner por lo menos una canción que a mí me gusta de una cierta manera y que es didáctica de una cierta forma, pero ellos no lo cuentan así. Y entonces, ¿qué puede pasar? Pues eso puede generar frustraciones de una cierta manera, ¿no? Pero es lo que me dijo la pedagoga, la psicopedagoga, la asesora. Es lo que me pidió. Proyecte esto, no sé cuánto, porque eso le encanta a los chicos. Y yo, con eso, pues no pasa. Y entonces, pues eso le digo, se necesita combinar más la teoría y la práctica en la misma formación docente, porque si no, nos quedamos en la oficina. Sí, en la malla Gracias. curricular, ¿no? De nada, maestro. Exacto. Maestra, les damos oportunidad a la maestra Fanny, que no levantó su manita, pero estaba formada. Maestro, ya, ahí no veo al doctor. Doctor. Perdón, tengo que atender otros asuntos. ¿Me permiten unos minutitos, un par de minutos nada más? Claro, doctor, Bueno, perdón. No, al contrario, disculpen la interrupción de esta sesión tan intensa, tan
muy bien planteada y bueno, pues quiero felicitarlos en principio por sus aportaciones, por su entusiasmo. Jan Martín, antes estaba hablando Rebeca Montalvo, ¿no? Ajá, y ahora Celeste. Y bueno, pues la verdad estoy muy, muy satisfecho de todo el esfuerzo que han estado haciendo. Le agradezco al doctor Juan de Jesús Alvarado que esté con nosotros. Y bueno, un compromiso que tengo con ustedes es que no va a volver a ocurrir nunca jamás que ustedes no puedan entrar a la sesión programada de Zoom. Hoy perdimos un buen tiempo, unos 15, 20 minutos en la conexión de todos y esto desde luego no volverá a ocurrir, es un compromiso. Por otro lado, no sé si tengan ustedes algún comentario que hacer hasta el momento o algo que decir, porque creo que hablando se resuelven los problemas, ¿no? Entonces, si alguien tiene algo que comentar, con todo gusto, y si no, los dejo seguir trabajando al mando de Juan Jesús Alvarado. ¿Nadie? Bueno, pues me dio mucho gusto escucharlos, de verdad, me quisiera, en serio se los digo, quisiera quedarme a toda la sesión para poder escuchar sus puntos de vista tan valiosos, tan interesantes, tan heterogéneos, porque son realidades diferentes. Quienes han hablado pertenecen a subsistemas educativos diferentes y son todos con una característica propia que les da una personalidad también propia. Y esto habría que conocerlo como doctorantes. Así que me felicito de que puedan ustedes estar integrados a este grupo y de que el grupo en su conjunto esté aprendiendo qué realidades hay fuera de la mía. Y creo que estas discusiones son muy interesantes en ese sentido. Les agradezco mucho su participación, su confianza en nuestra institución y bueno, pues no me queda más que mandarles un fuerte abrazo, mis mejores deseos de que sigan trabajando como lo están haciendo hasta hoy. Los voy a visitar también en la siguiente sesión para verificar cómo van, qué reacciones hay del grupo, escuchar también sus participaciones, que serán muy, muy interesantes también. Y bueno, pues hasta la siguiente. No quiero despedirme ni quitarles más tiempo. Cuídense mucho, por favor, un fuerte abrazo. Gracias, doctor, buen día. Gracias. Hasta pronto, igual. buenos días, que estén bien. Muchas gracias. Hasta luego. Doctor, continuamos. La maestra Fanny iba a hacer un comentario. Súper, buenos días. Ha sido un día para mí bastante complicado, denso. Ya hubo un poste que derribaron por acá por el fraccionamiento y nos quedamos sin internet acá en donde vivo. Entonces, pues nada, pues disculpas. Yo entré a la sesión, de hecho le decía al ingeniero que había entrado a la sesión, entré fácil al Zoom, pero luego, pues ya están listos, tal, y bueno, luego fue lo de la internet, y nada, ¿no? Agradecerles el tiempo, qué bueno que están participando, que tengan esta visión y este análisis sobre la educación, sobre todo, cómo impacta el mundo global en esta parte de nosotros que estamos al frente del talento que vamos formando, bien sea desde preescolar, primaria, secundaria, este nivel básico o nivel media superior o posgrado, ¿no? Entonces, pues bueno, una de las ventajas ahorita también es precisamente las tecnologías, pero puede jugar también en contra, ¿no? Que todos estemos en la misma sintonía y yo ya entonces creo que iba a participar Fanny. Sí, doctor. Doctor, me permití grabar me permití grabar la sesión para que se la pueda enviar. Sí, muchas gracias. No, María, ¿me puedes enviar por el chat tu correo para compartirte la presentación que está destinada para hoy? Porque estoy desde el celular y no me deja. Claro, doctor, ahorita se lo envío. Sí, claro. Entonces, le cedemos la palabra a Fanny. Gracias. Sí, gracias. Bueno,
se cortó un poquito con la dinámica, pero mi comentario iba justamente hacia la cuestión específica de nuestras formaciones, ¿no? Porque mencionaba yo de esta cuestión de que a lo mejor todos podemos dar clase, ¿no? Y del sentido de los saberes que tenemos. Yo en lo personal, pues trabajo con la discapacidad, entonces me doy cuenta en los servicios. Yo estoy en el área de formación de docentes, de maestros de la licenciatura de Educación Especial, Inclusión Educativa, y a lo mejor para dar contenidos, pues está padre, o sea, sí me los puedo aprender, me pasas el programa, los hago como receta y doy mi clase. Pero ¿qué pasa con esta parte que mencionaba, no? Decía Carmen, quizás hasta respirar te enseñan, ¿no? Y pues sí es parte de, ¿no? Porque al ser o formarte concretamente como docente, tiene un perfil a cubrir y necesidades, y más en educación especial. ¿Cómo vas a trabajar con ese niño con discapacidad? Y a lo mejor es muy trillada la frase, ¿no? Pero pues estamos trabajando con personas. En el nivel que sea, en donde sea, bueno, ya conseguí trabajo, ya pude entrar al magisterio, sí, pero no tengo todos los elementos y a veces hasta frustra, ¿no? De manera personal eso, ¿cómo le hago a ese niño con el que no puedo trabajar? Entonces sí creo que la especificidad de nuestra formación también tiene un gran peso en la docencia. Esa era mi aportación. Gracias. Está la maestra Rebe, doctor. Rebeca. Gracias. Sí, bueno, el compañero ya mencionaba que debemos ser investigadores. Y si revisamos el artículo 3º constitucional, ahí desde el sexenio anterior eleva a rango de investigador al docente. Sin embargo, no ha sido llevado así tan efectivamente en la práctica porque está costando mucho trabajo hacer esas adaptaciones. En educación básica trabajamos lo que son los consejos técnicos escolares, que parte de ese trabajo es guiar al docente a la investigación, pero hay mucha resistencia. Yo veo resistencia porque no hemos asumido ese papel de investigación, no usamos esos pues elementos o herramientas que deberíamos y se nos hace a lo mejor tedioso. Yo sí veo esa resistencia. Y en cuanto a lo que decía la compañera Fanny, pedagogo y docente, pues sí son perfiles completamente diferentes. El pedagogo, lo leíamos, va a enfocarse el análisis a revisión, a modificación, a innovación de programas. En una de mis roles que participé como estratega era que el docente, que el pedagogo tenía que vivir la experiencia docente para saber cómo se lleva a cabo, cómo se aplica, cómo aterriza el programa. Muchas veces en educación básica se ha señalado, se ha pedido que no sean desde escritorio que se elaboren programas. Mis respetos porque vienen programas muy completos, muy bien. Yo, desde mi punto de vista, para hacer una crítica o un análisis de mi programa, primero lo tengo que vivir. ¿Funcionó, no funcionó? ¿Qué me sirvió, qué no? ¿Qué le cambiaría? ¿Qué aplica y qué no aplica? Entonces, ahí venía también mi sugerencia en cuanto a la formación del pedagogo. Asignarles un tiempo que vivan por lo menos un ciclo escolar de llevar un programa y vivirlo como aterriza. Porque si llevan todos los elementos, pero a la hora de aterrizar, a la hora que nos llegan a nosotros docentes, pues se quedan, ¿no? Se quedan muchas cosas en el aire, no cubro todos los elementos. Entonces, sí van ya los caminos, pero considero que no nos van guiando por ese camino correcto. Gracias. Y la maestra Celeste, ¿verdad? Sí. Bueno, continuando con lo que mencionan los compañeros, yo soy egresada de la normal y pues sí, nos forman con el fin de que tengamos un tacto pedagógico. Yo creo que eso es algo muy importante porque no nada más somos una fuente de transmitir conocimientos, sino de cómo dar el acompañamiento al alumno. Y más allá de esas experiencias que tenemos, porque en la formación nos hacen que tengamos experiencias
en diferentes instituciones, en diferentes contextos. Tanto, bueno, yo soy de la licenciatura de educación preescolar y, por ejemplo, nos hacían vivir experiencias en diferentes contextos, tanto en comunidades apartadas, pequeñas, marginadas, como en lugares urbanos, donde y sí había una gran diferencia. Entonces, pero también cuando te enfrentas realmente a tu trabajo real, ya cuando sales, egresas de la normal y ya vives tu experiencia como docente, te das cuenta que sí hay una gran diferencia, porque la misma experiencia te va dando también esas herramientas. Por ejemplo, cuando me formaron, me enseñaron a planear de una manera. Entonces yo llevaba esa idea de cómo planeaba en mi normal, en la escuela. Cuando yo llegué ya a trabajar, era muy diferente. Y sí te encuentras con esos desafíos y con esos retos y dices, entonces, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, la misma experiencia te va dando, pues, ese vínculo, esa construcción, pero sí tiene mucho que ver porque te van dando, o sea, te enseñan a tener el tacto pedagógico en la normal. ¿Sale, maestro Blanco? Gracias, maestra Celeste. Bueno, sí, lo escuchamos, maestro. Ok, perfecto. Yo también vengo de una formación normalista y bueno, mi experiencia que les puedo compartir es que efectivamente en la normal te brindan las estrategias en la cual tú como docente... ¿La M con mayúscula? ¿Mandé? No, que si pueden apagar sus micrófonos, porfa. Continúo. Sí, por favor. Como les comentaba, en mi experiencia como normalista es que en la normal te brindan las asignaturas con las cuales tú vas a tener esta formación y vas a poder transmitir esta formación inicial. Como comentaba la maestra Celeste, la doctora Celeste, es un tacto que te enseñan para poder transmitir todos estos procesos en los cuales son de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje. ¿Para qué? Para que pueda poderlos difundir entre los grupos de la mejor manera. Tal vez esta es la parte que le hace falta al otro plan que estábamos tocando. Entonces, pues con base en esto, justamente mencionaba la maestra, la otra doctora, se me olvidó el nombre, en los consejos técnicos escolares, con lo que se trata de implementar es esta parte lo de las famosísimas experiencias docentes. ¿Para qué? Para que junto con los maestros, tanto con más años, les puedan transmitir las experiencias exitosas de una escuela a otra y entre las dos escuelas se puedan fortalecer, puedan tomar las mejores estrategias. Y bueno, pues siento que esta parte de las experiencias exitosas son las que van enriqueciendo poco a poco, como mencionaban también, nos enseñan a nosotros de una forma que si llegamos a la realidad va a ser totalmente diferente. ¿Por qué? Porque a uno le enseñan a la normal, perfecto, son grupos de 20, llegas a la realidad, son grupos de 60, 50. Entonces aquí es donde tienes que ir evolucionando y tienes que irte convirtiendo en ese investigador, tienes que irte convirtiendo en el facilitador. ¿Por qué? Porque es totalmente diferente lo que realmente se enseña en la normal a lo que realmente vivimos. ¿Por qué? Porque también va a cambiar el aspecto económico. En la normal te dicen, perfecto, los alumnos van a tener el recurso económico para, no sé, ¿no? Para realizar dicha tarea. En la realidad llegas al lugar y si te toca un lugar un poquito marginado, híjole, no hay recursos para poder sostener esta parte. Entonces ahí es donde también tenemos que implementar. Y bueno, como nos lo marca nuestro plan y programas de estudio de básica, nosotros tenemos que tener estas habilidades, competencias, actitudes para poder resolver ante cualquier problemática, ¿no? Y bueno, esta es mi participación y sobre todo hay que tener estas habilidades para reaccionar en el momento adecuado y en la situación adecuada. Gracias. Sí. Doctor, ¿sí nos escucha? ¿Alguien más quiere Sí, comentar? sí les escucho.
Les escucho. Sí. Miren lo que acaban de... Ya le envié el correo, Carmen. Lo estoy viendo, doctor, lo estoy buscando, perdón. Sí, súper. En lo que estaba escuchando, ¿no? De este punto de inicio del ingreso a la universidad, pues hay muchas expectativas entre lo que nosotros aprendemos de nuestros profesores a posteriormente cuando egresamos de la universidad, ¿no? Que si bien tenemos las bases, pues cada escuela, hablando de la parte pedagógica, o cada empresa, dependiendo del rubro donde nosotros estemos, el área de conocimiento en la que nos hemos formado, pues es totalmente diferente, ¿no? A mí me ha tocado, por ejemplo, Politécnico tiene un modelo educativo, tiene un esquema operativo totalmente diferente. Me ha tocado Justo Sierra, es totalmente diferente. O sea, aunque demos clases, cada escuela tiene su propio modelo educativo. Ahora bien, nosotros pues tenemos que ir alimentándonos, nutriéndonos de esta parte de educación y formación continua. Lo que pasa es que hay instituciones también que bombardean, por ejemplo, estoy en una institución, bueno, en dos ahorita privadas, que no es el CESE, pero bombardean tanto con esta cuestión de los cursos, ¿no? Y a fuerza son 5 cursos al semestre, 10 cursos al semestre, y los tiene que hacer uno obligatoriamente, y quizás el diseño del curso no es tan atractivo, y sin embargo pues le toca a uno que hacerlos, porque pues obviamente si quiere seguir en la institución, pues tiene que tomarlos, ¿no? No obstante, pues los cursos, los talleres, los diplomados que forman parte de esto que se llama educación y formación continua, pues son la llave para abrir la puerta. Si nosotros estamos casados con que ya con lo que aprendimos en la universidad y listo, estamos viendo que México está inserto en un mundo global. Ahorita en los ejercicios que hicimos del cuadro comparativo, estuvimos viendo y estuve checando y estuve leyendo esta parte de comunicación, esta parte que desde primaria y desde todos los niveles de estos países, pues ya nos llevan a nosotros, pues, bastante ventaja, porque pues ya desde chamacos, pues ya viene como a nivel curricular toda la propuesta, ¿no? Entonces, no se puede pretender, o sea, ajá, ya con esto me quedo, o es renovarse o es morir. Entonces, pues han dicho cosas muy útiles, y esto es lo que se tiene que de alguna forma hacer, ¿no? Estar en constante capacitación, perdón, pero aguas, o sea, ni tan calvo ni con 2 pelucas. Entonces, yo creo que tiene que ser gradual, porque nosotros como docentes también tenemos una vida, tenemos familia, tenemos compromisos, cocinamos, llevamos a los niños a la escuela, o estamos ahí ahorita en lo de la pandemia, pues acompañándolos en este proceso, ¿no? Tenemos otras cuestiones que forman parte de nuestra vida como persona. Entonces, ni mucho ni poco, pero sí, ¿no? Como decía San Francisco, lo mínimo necesario, lo máximo permitido, ¿no? Entonces, no seas malita, Carmen, si me puedes apoyar. Doctor, es que no me ha llegado, perdón, pero es que no me ha llegado el correo, estoy vigilando, no sé si ya lo busqué en no deseados y no me ha llegado su correo, lo mandé, doctor. A ver, se lo mandé por este correo, permítame tantito. Sí, ya revisé mi correo, la que mandé ya es correcto, m.c.servina@hotmail.com, pero no me ha llegado. No sé si también han de decir la presentación. Por aquí, por el teléfono no lo pueden mandar, ¿verdad, hijo? Sí, lo puedo mandar. Y aquí lo bajo.
Sí, permítame 2 segundos. Sí, porque sí, está bien mi correo, m.c. Ya hasta lo revisé varias veces. Si es que lo que dice el doctor es verdad, ahorita déjenme comentarles, mi hija está dando clases en la Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE y también es la primera vez que está dando la clase y le mandan un montón de cursos que hasta RCP, digo, es importante el RCP, ¿verdad? Para que todos sepamos de repente qué hacer, pero así como que a horas raras, ¿no? Ya lo vi, doctor, ahorita lo bajo. Ajá. Permítame. A ver, permítame, por favor. Gracias, Carmen. No, al contrario, Disculpa que doctor. te esté echando ahorita. Bueno, por otro lado, ya está el 13 de noviembre es nuestra tercera sesión y ya vienen en plataforma este producto de aprendizaje final, que es muy importante que ya vayamos pensando, sobre todo en la redacción. Hay tres propuestas para que ustedes, pues bueno, cierren con éxito la asignatura. Y entre esos, pues obviamente está el anteproyecto que tiene que ver con esta entrega individual. Y bueno, el anteproyecto, pues obviamente por su naturaleza, pues tiene que ver con esta parte de investigación. Tenemos también en la parte de propuesta final, digámoslo así, como actividad integradora de la materia, tenemos el cuadro analítico, pero ya, pues si ustedes revisan la rúbrica, ya está en plataforma, la rúbrica pues ya nos pide más elementos de lo que hemos trabajado previamente, ¿no? Que ya trabajamos el cuadro analítico, pero ustedes ya están empapados sobre el tema y también pueden de alguna forma inclinarse por esta cuestión, ¿no? Y también el otro producto de aprendizaje tiene que ver con una propuesta de formación. En investigación hay un método que se llama investigación-acción. No sé si lo han escuchado. Sí, maestro. Ajá. Investigación-acción nos permite a nosotros solucionar, buscar como solución a una problemática, ¿no? Dar una respuesta de mejora, innovar un proceso, ¿no? Lo que nos está pidiendo en plataforma tiene que ver con esta propuesta de formación. Obviamente, para hacer una propuesta de formación, pues tenemos que partir de un diagnóstico, ¿no? Tenemos que partir con este escáner, esta radiografía, que nos indique a nosotros cuál es el punto de mejora, ¿no? Una vez teniendo este diagnóstico, pasamos a la siguiente parte, que es el diseño. El diseño, pues que tiene que ver con la preparación del curso. ¿Qué es lo que yo necesito que aprenda el compañero, que aprenda el docente, ¿no? ¿Será curso de inteligencia emocional, que el curso es más teórico, el taller, de acuerdo a este desglose que hace la UNAM, porque clasifica estos cursos de educación y formación continua? El taller es teórico práctico, es decir, que el participante pues, va a tener esta vivencia de elementos próximos, cercanos, con posturas, con conceptos, y a su vez con esta parte práctica. Luego tenemos el diagnóstico, el diseño, y luego viene el desarrollo. El desarrollo, pues ya una vez que tenemos los elementos, los recursos, las horas, las fechas, pues ya el desarrollo tiene que ver con la parte operativa, ¿no? Ya tiene que ver en vivo y en directo cómo yo, como facilitador, porque si yo estoy proponiendo algo es porque yo lo voy a facilitar, porque con base a ese diagnóstico, pues obviamente pues me está dando elementos para yo operar esto, y finalmente la evaluación, que tiene que ver precisamente con este pilotaje, digámoslo así. Puede ser un curso, un taller, un diplomado, el diplomado es más extenso. De esta forma, pues ya
piloteamos, si el curso son 5 unidades ya diseñadas, pues puedo pilotear una unidad, no necesito porque es una propuesta, por eso se llama propuesta. Pues en este sentido, no sé si haya algunas dudas con este producto final, lo digo y lo saco ahorita a relucir porque pues sí hay que echarle todos los kilos y hay que revisar la rúbrica que les digo que ya está en plataforma. ¿Alguna duda? Yo creo que nos van a surgir, doctor, cuando veamos la rúbrica, porque yo le di una ojerita, pero no, en este momento no. Lo que usted ha explicado, pues nos van a surgir, ¿no? En este momento. ¿Puedes, por favor? Ya está, doctor. Ya ¿Estás en comparto. plataforma? ¿Listo? Claro Sí, que por sí. favor. Sí, estaba esperando que usted me dijera. ¿Ya la ve? Se está cargando. Ah, ok. Listo. Ay, perdón, los tamales, voy a pagar. No se preocupe, Carmen, así pasa acá también. Tamales, etcétera. Bueno, entonces, en esta presentación, pues vamos a partir de, pues obviamente estamos hablando de la formación del profesorado en estos contextos, ¿no? De la globalización y la cultura posmoderna. Bueno, el docente tiene que estar preparado ahora sí que para todo, para zonas rurales, para zonas urbanas, para las tribus, los darquetos, los emo, para todo, ¿no? En una clase tenemos una heterogeneidad, un perfil de estudiantes muy heterogéneo y nosotros tenemos que estar preparados, ¿no? Desde la parte cognitiva hasta la parte social, económica, la historia de vida del estudiante, ¿no? Decía una compañera, la compañera que habló del preescolar, ¿no? Que precisamente en la carrera, pues, dan algunas veces elementos para este proceso de acompañamiento, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, acompañar, estar pendientes, mandar WhatsApp, tienen dudas, no tienen dudas, asegurar que la sesión síncrona se vaya a dar, muchachos, el día sábado nos vamos a ver, y bueno, ¿no? Sin embargo, no somos perfectos y al mejor peluquero se le va un pelo. Entonces, tenemos que, la vida, la experiencia, nos va dando a nosotros estos elementos. Podemos continuar con la siguiente diapositiva, por favor, Carmen. Bueno, la unidad 1, que es la que pasamos, pues, hablamos de conceptos de globalización, también de este desglose a nivel político, económico, social, educativo, cómo ha impactado, ¿no? Y sobre todo platicamos sobre esto de políticas educativas que hace de alguna forma pauta en la toma de decisiones, porque la política es el arte de saber gobernar. Y en México, pues se toman decisiones cada 6 años, ¿no? Porque se hace el Plan de Desarrollo Nacional y dentro de las líneas estratégicas, pues obviamente está el campo educativo, ¿no? Y aquí pues se propone mayor inversión, menor inversión, tiene que ver con toma de decisiones. La segunda unidad tiene que ver con informes sobre la educación en México. Pruebas enlace, prueba PISA, prueba X, Y, Z, nos da como un parámetro de cómo está posicionada México a nivel internacional. ¿Qué países van de primero? ¿En qué número se encuentra México? ¿Qué tenemos que hacer? ¿No? Entonces, son cuestiones que también ahorita, y justamente estamos en esta unidad 2, ahorita lo vamos a ir platicando sobre este panorama, el escenario de México a nivel mundial. Y finalmente, la unidad 3 que tiene que ver con la formación profesional del docente y la calidad educativa. Acá en México, en el 96, no, perdón, en el 2006,
hice yo una investigación de escuelas de calidad, el programa de escuelas de calidad, ¿no? Y todas las dimensiones, la dimensión organizativa, la organización administrativa, la dimensión pedagógica, entre otros, ¿no? Y cómo bajo este esquema de escuelas de calidad, cómo de alguna forma cumplir con ciertos criterios, ¿no? Sin embargo, pues hablamos de escuelas de calidad y acá en México o en ese momento, pues falta de debilidad en infraestructura porque bueno, prácticamente aulas de tabla, sin luz, sin agua, sin las condiciones mínimas necesarias para poder operar en la escuela. Entonces, pues, hay unas brechas que pues todavía seguimos ahorita en el 2021, seguimos en estas brechas, en este abismo gigante entre aquellos que lo tienen prácticamente todo y aquellos que no. Entonces, pues este es el desglose y la unidad 4 pues tiene que ver con esta parte de la entrega final del producto de aprendizaje. ¿Podemos continuar, Carmen? Bueno, el mapa mental. Miren, en esta retroalimentación, de verdad hubo productos de aprendizaje, en su mayoría perfectos, ¿no? Perfectos. A algunos estudiantes se les olvidó algo, no incluyeron algo, pero miren, yo soy humanista también, ¿no? Y el humanismo es toda preocupación por el hombre, y hay modelos educativos también humanistas. Vi esta consagración entre conceptos, imágenes, el desglose de palabras claves, un organizador gráfico o organizadores gráficos muy robustos, muy completos, llenos de información. Yo le hago zoom generalmente a los mapas, a todos. Me gusta ver esta parte creativa e imaginativa por parte de ustedes. Entonces, los quiero felicitar porque de verdad, producto de aprendizaje muy buenos, ¿no? Y bueno, la invitación es a seguir generando estas cuestiones de evidencias significativas, ¿no? Que el aprendizaje a ustedes se lo llegue y que puedan de alguna forma trabajar individual, pero también en equipo, ¿no? Las actividades de arranque generalmente a mí me gustan en equipo porque pueden conocer a sus compañeros, pueden intercambiar experiencias, pueden hacer propuestas entre ustedes, pero de aquí en adelante en la unidad 2 vamos a trabajar de forma individual. La siguiente, por favor. En el cuadro comparativo, muchos hablaron de esta parte de lectoescritura, razonamiento matemático, inteligencia emocional. Hubo con muchos vértices en cada uno de estos países. La verdad, se lucieron, ¿no? Y de alguna forma hicieron o se detuvieron en esta parte de México y así, o con oro molido, describieron cuál es la posición, ¿no? Hubo cuadros comparativos en donde incluyeron mapas, donde incluyeron imágenes, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues también hubo cuadros donde ya literal viene ya el desglose, la información muy rica, muy apropiada, muy consona con el tema. Y quisiera detenerme acá un momento en el cuadro comparativo, alguien que me diga cómo le pareció la actividad y cómo ven a Japón, cómo ven a Finlandia. ¿Cómo ven a México? ¿Me escuchan? Sí, alcé mi mano, pero bueno. Sí, está la perdón. maestra Liliana, Adelante, perdón.
El maestro Jim bueno, también la tiene levantada, pero no sé si la dejó desde antes. sí, Y luego la maestra sí. Brenda. Gracias, maestra. Bueno, creo yo que este cuadro fue muy interesante. La verdad, doctor, yo desconocía de Singapur. Sí, no estaba muy enterada de toda esta, pues, infraestructura que generaron desde ya hace muchos años, que se plantearon estrategias y hoy por hoy, bueno, pues es una de las mejores educaciones en el mundo, ¿no? Finlandia como que ya conocía yo un poquito más, pero Singapur me sorprendió. Bueno, Japón, bueno, creo que también no todos hemos conocido. Aquí, en lo que respecta a este cuadro, yo sí quisiera comentar que pues fue un poquito triste ver cómo estos países han avanzado y México, ¿no? Como que es la contraparte, ¿no? La contraparte donde se está buscando mejorar, pero no se está mejorando, ¿no? Entonces, ahí sí, ahora sí que fue una comparación muy, muy radical, ¿no? De lo mejor no quisiera yo expresarme así porque es mi país, pero con lo que tenemos o adolecemos, ¿no? O sea, como que es ahí donde nos damos cuenta y tenemos la evidencia palpable de que México, pues México está como está, ¿no? Ese sería mi comentario. Sí, maestra, sí, gracias, maestra. La maestra Liliana, maestro, que haga su participación. Gracias. Al revés, ¿verdad? La maestra Brenda, perdón. ¿Quién va a participar? Disculpen ustedes, es que estoy aquí. Yo. La maestra Brenda. Gracias, maestra. Buenos días. Pues realmente, al igual que la maestra Liliana, estuve muy sorprendida porque, bueno, históricamente... Maestra, perdón, casi no se escucha. Singapur pues dependía de Inglaterra, ¿no? Entonces, ya hablando desde que económicamente y lograron su independencia hasta 1965, pues habla de que el país ha querido progresar muchísimo. Entonces sí fue una gran sorpresa el ver que Singapur ha avanzado tanto. Y bueno, lo que yo me pude dar cuenta es que tienen un proyecto en común fijo. No cada sexenio lo van cambiando como aquí en México. Ese es el problema que hemos tenido. Cada que llega a México un nuevo presidente, llega con nuevas ideas, llega con nuevos proyectos, hablando educativamente. Y eso pues no ha favorecido que tengamos un punto claro. Acá en Singapur me sorprendió muchísimo que desde que lograron su independencia de 1965-1968, que es cuando empiezan a construir precisamente este lado educativo, tienen bien claro qué es, a dónde quieren llegar. Entonces, lo que le ha faltado a México es que tengamos una meta bien definida y de ahí hasta irla obteniendo, ¿no? Entonces, el ir perfilando también a los estudiantes a lo largo de su vida académica también es básico, ¿no? Llegamos a tener muchachos, yo trabajo en educación básica en secundaria, y bueno, tenemos muchachos que no tienen ni siquiera la remota idea de si quieren estudiar la preparatoria, ¿no? O sea, ya desde ahí vamos mal, ¿no? Y peor aún, cuando llegan a la universidad es momento de que no saben ni siquiera qué van a escoger, ¿no? Muchos de ellos. Entonces sí falta precisamente una identidad en cuanto a lo educativo, de que logremos tener bien claro a dónde queremos llegar, porque sí nos ha faltado como país, a lo mejor comprometidos, pues estamos muchos docentes, tenemos alumnos muy buenos también en México, pero sí nos falta tener el objetivo claro a dónde queremos llegar como país. Entonces sí sería bueno que a lo mejor empezáramos a analizar qué es lo que se quiere lograr, ¿no? Con cada una de las situaciones que educativamente vamos realizando. Entonces, sí me sorprendió mucho, pues Japón sí lo sabíamos, Finlandia sí lo sabíamos, Singapur no, Singapur sí realmente fue la sorpresa, creo que para todos, porque sí, definitivamente, pues no es un país que económicamente se escuche mucho, ¿no? O que sobresalga mucho, pero educativamente, bueno, pues sí veo que hay grandes habilidades en este país y sí mucho que aprenderle, definitivamente. Muy bien, muy buenas intervenciones, sí. Sobre todo en esta parte también, porque no es solamente, bueno,
está la parte bilingüe, la parte de la tecnología, la parte socioemocional, la parte de decisiones también del itinerario del estudiante en estos países, ¿no? Y nosotros, pues les digo, ¿no? Desde que asume el presidente, pues su cargo, pues ya se toman decisiones. Yo creo que no sé si es desde la planeación donde se falla, no sé si es en la operación, no sé si es en la evaluación, en la entrega de la estafeta de un presidente a otro, pero ustedes, yo, bueno, lo veo así, ¿no? Como extranjero, he podido ver el potencial, el talento humano que hay aquí en México, el potencial que tiene México como recurso humano, o sea, en todos los sentidos. Y veo programas de estudios muy buenos, muy buenos, y veo movilidad académica, y veo becas, y veo, o sea, pero también está el otro lado, ¿no? Me da tristeza al ver escuelas todavía de tablas, sin pisos, sin luz, sin sanitarios, entre otras cosas. Yo creo y bueno, dijo Chicharito, ¿no? Pensemos cosas chidas, pensemos cosas chidas, y también hagamos nosotros, seamos agentes de cambio para, para mejorar. No sé, ¿cuáles creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Será en la planeación, en la operación, en la evaluación de las políticas educativas? ¿Dónde estará fallando México? ¿Por qué no logramos resarcir esta parte en el ámbito educativo? ¿Qué piensan? Una o dos personas, por favor. El maestro Rubén levantó la mano, maestro. Doctor. También el maestro Israel Ferrera y el maestro Edwin. Sí, yo creo, doctor y compañeros, que como consecuencia de lo que dijo mi compañera que me antecedió, que también es compañera del sistema, son muchas cosas, pero yo creo que lo que nos ha ayudado es esa continuidad en las políticas educativas implementadas por el grupo en el poder. No hablo de partidos políticos, hablo de un grupo político en el poder que desde hace mucho tiempo se ha mantenido en el mismo. Otra situación muy importante es que no se ha podido controlar y delimitar la injerencia sindical en nuestro sistema de educación básica. Derivado de esto, en algunos sexenios, y en este se está retomando, se tienen que llegar a acuerdos con la representatividad sindical para implementar esas políticas educativas. Y tampoco nos ha dejado porque, y ya lo dice Telvina Sandoval en su libro de los maestros y su sindicato, toda la serie de corruptelas y de situaciones de control hacia los docentes que no deja trabajar adecuadamente las escuelas, y hay una serie de problemáticas. Entonces se conjugan esas dos partes para no poder avanzar educativamente y políticamente en nuestro país. El caso de Finlandia, por ejemplo, argumentaban uno de los entrevistados que tenían un gremio sindical, a diferencia de lo que se piensa, sumamente fuerte, pero a diferencia de nosotros, ese gremio sindical está concientizado del objetivo primordial que tiene en primacía la educación, la importancia de la educación en Finlandia, cosa que no sucede aquí en nuestro país. Es más demagogia y más simulación en la cuestión del gremio laboral que una defensa real de los derechos del trabajador, que tiene que ver exclusivamente con el aspecto laboral y no con el aspecto académico. Y en materia de política educativa, el Estado pues tiene esa falla que realmente nos ha detenido en cuanto al avance educativo en nuestro país. Mientras no logremos tener una política educativa clara a largo plazo, con objetivos bien definidos que tengan que ver, pues estamos inmersos dentro de los criterios y lineamientos de la OCDE, que tengamos que superar esa parte, va a ser muy complicado. Y una cosa más que se nos
pierde de vista realmente en nuestro país. Es tan diverso y tan pluricultural nuestro entorno, nuestro país, que también el ponernos de acuerdo en muchas cosas se nos dificulta. De ahí el intento de trabajar los estados de manera central o federativa ha complicado también en la organización política del país estos designios educativos. Gracias, maestro. Gracias a usted. Sí, de hecho, esta parte de la valoración del docente también es un foco, ¿no? De cómo de alguna forma no se ha resignificado esta parte del papel docente en México, ¿no? Cómo se le da, por ejemplo, en otros países la valoración desde la parte económica hasta la parte también de formación continua. Entonces, muy interesante también. Y esta parte que usted dice de los nichos de poder, de estos candados que, pues bueno, se enquistan dentro del sistema, porque somos finalmente un sistema, pues de alguna forma también coarta esta parte educativa. Muchas gracias. Alguien más alzó la mano, ¿verdad? Y el maestro Israel y el maestro Edwin. Y la maestra Selena. A todos. Pues miren, yo también quiero comentar con respecto a lo que se comenta, a lo que se está diciendo, en cuanto a que las políticas educativas generalmente son consideradas, como bien lo decía el maestro Rubén Segura, de manera federal. Es decir, da lo mismo en una planeación si vives en la sierra o si vives en la costa o en una metrópoli. Los programas de estudio son homogéneos, cuando México es un país totalmente heterogéneo, ¿no? Multicultural, con diferentes necesidades. Empezando también por la parte socioeconómica, no todos tienen los mismos alcances, y también la parte cultural y lingüística. Hay poco apoyo a las personas que tienen que son de algún grupo étnico, que tienen alguna lengua en particular, y ellos tienen que adaptarse al sistema global y no se les da la posibilidad ellos de ir creciendo en este fomento, por ejemplo, del respeto a sus culturas y a sus lenguas. Entonces creo que eso es un gran problema que nos tiene ahí anclados como país en materia educativa. Y vienen gobiernos y dan un discurso en donde parece que ya el problema va a salir, un discurso triunfalista, y termina ese periodo y seguimos en las mismas condiciones, y viene el siguiente y parece que es la misma película, ¿no?, que estamos viendo. Por otro lado, también están este desprestigio que no sé en qué punto se empezó a dar, es complicado de saberlo y a quién le convenía, el desprestigio hacia el docente. Antes el maestro era pues una persona de respeto y una autoridad para cualquier estudiante. Actualmente pues los maestros pueden a veces hasta ser los alumnos mofa de ellos. Yo lamentablemente he comprobado algunos ejemplos, ¿no? Entonces no tendría por qué ser, pero bueno, eso viene desde inclusive la educación que ahora se habla, ¿no?, de una generación de cristal, que sí se le pone ese mote, en donde los chicos no toleran nada, todo les molesta, pero es fomentado precisamente por los mismos padres, ¿no?, en donde ellos les dan la autoridad a los chicos de poder faltar el respeto a sus mayores, obviamente en esa parte, ya específicamente hablando, pues a los maestros, ¿no?, cuando le dicen tú no le hagas caso, está loca la maestra, y en ese sentido, ¿no? Entonces, esa parte de educación, ¿no?, de México se distinguía, por lo menos por las narraciones que yo he escuchado, los relatos que me contaban mi abuelo, mis padres, que pues, el maestro era un ejemplo, ¿no? Y podía tener, obviamente, cuestiones corregibles, pero siempre se le respetaba, siempre se le admiraba, y actualmente pues no sucede así. También, pues, finalmente la poca valoración no solamente viene de la parte social, sino también de la misma autoridad. No se le da un reconocimiento en muchos sentidos. En la pandemia, por ejemplo, ahora que hemos estado a distancia, pues no sé, cada quien tendrá su experiencia de acuerdo al sistema donde trabaja o subsistema, pero pues no se nos dio ninguna capacitación, ningún incentivo, algún apoyo, ¿no? Pues creo que por ahí nada más estaba el antiguo secretario de Educación Pública, el que acaba de salir,
y dijo que también nosotros éramos héroes, ¿no? Y un aplauso, pero pues hasta ahí quedó, ¿no? Entonces, esa parte en donde no se da ese apoyo y ese respaldo. Finalmente, para no extenderme tanto, bueno, viene también la parte de sueldos, salarios, pues por más que te prepares, aquí a veces no, parece que no hay mucho reconocimiento en ese sentido. Todos trabajamos, puede ser por pasión y amor a la docencia, pero también tenemos la necesidad de comer, ¿no? Entonces necesitamos un salario, tenemos que cubrir necesidades y a veces no es bien pagado. Yo veía en esos informes de los diferentes países que Singapur y Japón es de los países mejor pagados, ¿no? Al docente, y hasta se pelean por los puestos. Por supuesto que conlleva también el estar bien preparado y hacer cursos, exámenes de certificación y demás para poder estar ahí. Ahora, quién sabe si también la gente que aquí labora como docente está dispuesto a hacer eso, porque a veces también queremos pues incentivos, pero no estoy dispuesto a trabajar más o a prepararme más o a demostrar que tengo la capacitación. Entonces, pues porque también está esa parte, ¿no? Entonces, pero bueno, el tener sueldos bajos implica tener que buscar un segundo, un tercer, cuarto trabajo, y eso me desgasta. Entonces, ya no doy la misma atención y calidad a mis alumnos, porque a veces, bien lo mencionaba un compañero, nos toca atender a un grupo de muchos chicos, ¿no? Y entonces súmale tantos grupos que tienes, entonces si tengo 600, 700 alumnos, ¿cómo reviso a 700 los trabajos de 700, ¿no? ¿Cómo conozco a 700 chicos para poder determinar cuáles son sus necesidades? Y ya para terminar, nada más como no es algo que afirme o que tenga yo la respuesta, nada más es como un planteamiento. En esta parte de que dicen que, bueno, han crecido Singapur, Japón, Finlandia, estos países que vimos, y México no tanto, pero es algo curioso que toda Latinoamérica, ahora que estoy viendo lo de PISA, pues toda Latinoamérica estamos más o menos por el mismo camino, por el mismo nivel. Por ahí está despegando un poco Chile, tal vez de repente Uruguay, un poquito Costa Rica, pero en realidad ningún país latinoamericano sobresale, y tal vez tenga que ver toda esta parte también cultural, en donde pues tenemos una idiosincrasia muy similar y es como hacer solamente lo necesario, y con eso cubro la cuota, ¿no?, que se me pide. Bueno, eso nada más es un planteamiento ahí que queda. Agradezco mucho. Súper, muy buena tu intervención, ¿eh? Muy buen análisis. Y bueno, ¿no? También vemos países como Cuba, ¿no? Que tienen un desarrollo de alfabetización fuerte, planes ahora sí muy consolidados, medicina, enfermería, pues también, ¿no? Como una isla que, digamos, está sola, pues de alguna forma se autogenera se alimenta de ella misma, de todo lo que produce, sus deportistas, sus profesionales, todo, ¿no? Y también está la otra parte, ¿no? Países como Venezuela. Yo les dije que yo era de Venezuela, y a veces también los políticos tienen mañas y, bueno, hacen de todo. Y en este sentido, pues ya se ha perdido la calidad de la educación venezolana, ¿no? Antes como que era mejor, el papel del profesor era muy valorado a nivel social. Ahorita no, ya nadie quiere estudiar, primero porque no hay luz, no hay internet, no están las condiciones necesarias. Ahorita todo el mundo lo que quiere es salir, buscar la salida inmediata. Están tomando a México para partir para los Estados Unidos y así, ¿no? Y hay muchos discursos a nivel político, ¿no? Yo me acuerdo una vez Hugo Chávez dijo, ¿y por qué tenemos que aprender el inglés? ¿Por qué no aprenden el español? ¿Por qué los países no aprenden español? ¿Por qué tenemos que a fuerza encajar con las políticas del mundo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no nosotros proponer? Pero se queda en discurso porque en la operación ya ahorita
está en el precipicio de Venezuela en la parte económica, educativa y todo, pero yo a veces me pongo, ¿y por qué? Ajá, tenemos que aprender el inglés o un segundo idioma. Ajá. ¿Y por qué la moneda oficial no es el peso mexicano? ¿Y por qué? Y así, ¿no? Cuestionamientos, pero obviamente pues son, por ejemplo, la Unión Europea, que tiene su moneda, que tiene esta movilidad, que permite que los profesionales pues tengan este cúmulo de experiencias en distintas industrias, en distintas empresas. Entonces, pues son cosas que también pues quedan por ahí, ¿no? Y creo que había otra persona que estaba levantando la Sí, mano. doctor, el maestro Edwin y la maestra Sí. Celeste. Sí, gracias, doctor. Adelante. Pues bueno, yo en este análisis comparativo también llamó mi atención porque pues vemos la parte positiva, pero también ya después de terminarlo pues me di cuenta de que hay una parte negativa, ¿no? La contracara. En todos los sistemas pues hay claroscuros. En el caso, por ejemplo, de Japón y Singapur, me llama la atención que Japón pues también ha incrementado su tasa de suicidios, sobre todo en adolescentes. La ha reducido en adultos, pero se incrementó, de hecho alcanzó pues su máximo en 2018 y pues son adolescentes en edad escolar. Los estudios pues demuestran que tiene que ver mucho la cultura escolar y tiene que ver mucho pues la forma en la que está estructurada su sistema para la presión del alumno, ¿no? Y en el caso de Singapur también hay un estudio que pues mencionaba por la misma línea. Singapur pues se maneja con una línea dura, en donde también pues la felicidad infantil y la felicidad en los adolescentes pues ha ido bajando, ¿no? A la par que ha ido subiendo la mejora educativa. Entonces creo que pues también habría que valorar esa parte cuando pues se compare un sistema educativo, tendría que encontrar pues un cierto equilibrio entre su impacto social y pues la calidad que ofrece. En el caso de México, pues como lo menciona, pues sí hay muchas áreas de oportunidad. Yo a menos a título personal considero que tanto en la planeación como en la evaluación en la ejecución. En concreto, pues en la evaluación hay mucha información. De hecho, el INE tiene muchos estudios sobre qué es lo que está fallando en el sistema educativo, pero al analizarlo me di cuenta de que pues no baja la estructura, no baja las escuelas, no baja las personas que pues tienen que tomar decisiones en política pública. Por ahí en la lectura decía Merino que pues tiene que haber un incrementalismo y que pues como ya lo mencionaron, no tiene que haber una consecución a largo plazo. Sin embargo, pues desafortunadamente la gente que toma las decisiones o no tiene la información o no la usa, ¿no? Considero pues una primera parte para subsanar esto es buscar todos los estudios que ya hay y pues la política pública se tiene que transformar, tiene que resistir a las presiones políticas, a los cambios de gobierno y pues también evitar el apresuramiento de las reformas y contrarreformas educativas, porque a veces pues como pasa ahorita con planea diagnóstica, en los que estamos en educación básica, pues no hubo una planeación adecuada, prácticamente pues la aventaron en un periodo de 2 semanas sin una capacitación, sin un acompañamiento al docente, y pues esto hace que se aplique de forma inadecuada y que pues, los resultados no sean verídicos, ¿no? Entonces, creo que pues podremos empezar a mejorar por esa parte. Gracias. Muy buen aporte, ¿no? Y justamente los fulanos bomberazos como siempre, ¿no? Y lo quiero para mañana y la planeación pues se hace por contingencia, ¿no? No hay como esta conciencia, esta sensibilidad quizás por parte de autoridades, ¿no? Mucho se hubiese hecho si ya de alguna forma el docente pues hubiese estado más cercano, más próximo a esta realidad, ¿no? Que ya, pues bueno, hemos aprendido a los trancazos, todos los niveles, todas las modalidades, incluso hasta la misma modalidad online, ¿no? Sí. Que no tenía esta parte de Zoom o de plataformas para hacer videoconferencias así prolongadas, o no estábamos preparados y sin embargo, pues bueno, ahí aprendemos a carrera de caballos. Muy bien, creo que hay otra persona y cerramos con esta persona. Sí, doctor, la maestra Celeste. Adelante. Sí, bueno, de acuerdo con lo que hemos visto en los videos y en los documentales, pues nuestro país, en México, las políticas educativas, hemos visto que se han reformado cada vez más con nuevos modelos educativos,
desde empezando por el secretario que fue José Vasconcelos, de ahí en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, con la reforma del artículo 3º, donde se crearon también la Ley General de Educación y el nuevo modelo en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Yo creo que estos modelos educativos son prototipos de otros modelos educativos de los países que están desfasados a la realidad en la que vivimos nuestro país. A partir del modelo educativo que impulsó el presidente Enrique Peña Nieto, desde ahí se empezó a desvalorizar al maestro. ¿Por qué? Porque mencionaba que era una enseñanza de educación integral, donde prometía un impulso educativo pues importante, pero aquí sometió a los maestros a un estrés, a una dinámica de estrés por el sometimiento a un examen de permanencia. Yo creo que ahí marcó la diferencia, el antes y el después de cómo se marginó al maestro, se desvalorizó, porque muchos maestros que ya eran grandes, que no, a lo mejor que no tenían pues conocimiento de la tecnología, eran los que se resistían pues a ese examen, a la aplicación de ese examen. Y hubo muchos maestros que cayeron en estrés, que por el mismo estrés se enfermaron. Entonces, yo creo que aquí las personas, las autoridades, pues deben de apegarse más a la realidad y al contexto en el que vivimos. Por ejemplo, también en un documental que mencionan, es que, por ejemplo, sigue habiendo la corrupción en el magisterio. Hablaban, por ejemplo, de que hace tiempo se compraban los títulos y ahí en un reporte del documental hablan de los títulos, cuánto costaba un título. Entonces nos damos cuenta que la corrupción sigue existiendo porque va de acuerdo a los intereses de aquellos políticos que buscan una reforma que sea a su beneficio de ellos. También hablaban los compañeros sobre la motivación que tiene el docente y es cierto, si nosotros como docentes no nos motivan a seguir teniendo una formación continua, pues nos desmotivan. Hace unos días, una compañera me decía, oye, te invito a que asistas a un evento, a un cumpleaños. Y le dije, ¿sabes qué? Pues no puedo porque tengo que hacer tarea. Dice, ¿cómo tarea? Digo, tarea del doctorado. Y me dice, ¿estás en el doctorado? Dice, pero mi pregunta es, ¿para qué te va a servir el doctorado? Y le digo, no, pues dice, ha de ser nada más meramente personal, cuestión personal, de superación personal. Digo, no, pues también te ayuda a crecer. Y bueno, ya le empecé a argumentar, pero después me quedé pensando y digo, pues sí es cierto, ¿qué me ayudará en subir puntos, en lo de la promoción? Entonces, todas esas cuestiones también tienen que ver en la parte en cómo motivan al docente, cómo se sigue preparando, cómo se sigue esa formación continua. Y pues ya, esa es mi participación. Muchas gracias. Sí, podemos ver, bueno, hubo un documental acá, no sé si se acuerdan, que se llamó De Panzazo, que fue como una serie de testimonios en donde pues sale a relucir, por ejemplo, niños de 15 años que no saben dividir, no saben sumar, no saben leer, no saben escribir, maestros ausentes, maestros ahora sí en anonimato, en Gasparín, digámoslo así, en donde pues figuran en la nómina, cobran, pero pues en la parte operativa pues no están, son fantasmas de la realidad, ¿no? Y este video o este documental pues de alguna forma muestra cómo este binomio de escuelas públicas y privadas, ¿no? Habla mucho de la prueba PISA, ¿no? De esta parte de cómo México sigue rezagado, cómo México no llega a la cúspide, ¿no? Y sin embargo, como decía el compañero, ¿no? Latinoamérica no canta mal las rancheras.
cuando mucho Chile, y por ahí hay en las diapositivas siguientes hay unas cifras del 2009, más o menos, por ahí Chile ha estado así como despegando, ¿no? En esta parte. Entonces, en este cuadro analítico, pues yo los felicito también. A algunos compañeros se les olvidó otros detallitos. Sin embargo, digamos que al ser el punto de partida, este marco de referencia de construcción, pues me encantó, de verdad, a nivel general. Y bueno, los invito a continuar. Te pido, por favor, Carmen, que pasemos a la siguiente diapositiva, Sí, doctor, porque ya claro. vamos a hablar sobre esto, sobre las intervenciones en los foros, ¿no? Tomé algunas capturas de pantalla, algunas, porque pues, no todo lo puedo de alguna forma pegar, cortar y pegar, pero bueno, por ejemplo, el equipo 1, ¿no? Aquí Danae pues tiene su argumento, su posición, ¿no? De esta parte de la integración de las tecnologías de información y comunicación, que en el programa de licenciatura en pedagogía pues es sumamente importante, y ahorita en la actualidad más, ¿no? Alguien que se está formando como docente, que no utilice el correo, no utilice el WhatsApp, no sepa cómo ingresar a una sesión, no tenga esta parte de esta curva de aprendizaje con la tecnología, pues va de alguna forma a entorpecer su proceso ya una vez que egrese de la carrera, y ya pues en la realidad pues ya se va a llevar su estrellón, ¿no? Tenemos también acá la postura de Adolfo. Él fungió como estratega y pues también habla de esta parte de la integración. Para él es muy importante, para Adolfo, ¿me estás escuchando, Adolfo, por ahí? Para él es muy importante que se integre como asignatura para los docentes esta parte de socioemocional. Y estoy totalmente de acuerdo con él, porque pues somos personas y a veces podemos perder los estribos, situaciones como la de esta mañana. Ay, se cayó el poste, no hay internet, me voy a la casa de mi amiga, me voy a la otra casa de la otra amiga, me quedé sin saldo en el celular, córrale al Oxxo para meterle saldo, el ingeniero llamándome, yo, ay, qué pena, qué vergüenza, o sea, teniendo todo, avisándoles con antelación, bueno, con avisos previos, y nada. Entonces esta parte socioemocional, cómo tratar a los estudiantes, ¿no? Dicen que ya ahorita los modelos educativos son humanistas pero hay profesores también que aplican el currículum oculto, que no solamente son contenidos, ¿no? Que quizás uno ya de forma intencionada, de forma pedagógica, pues ya mete ciertos temas y todo. Hay profesores también rudos dentro del aula de clase, y de alguna forma, y sobre todo en la evaluación, se convierte en un acto punitivo. Es decir, que ven a la evaluación como un acto de sanción y castigo para el estudiante. Entonces, yo me acuerdo cuando estudié la licenciatura, para nosotros poder ingresar a la carrera en Venezuela, nos hacían un examen foniátrico, es decir, nos ponían a hablar, a exponer antes de ingresar a la carrera, para ver si no teníamos problemas en la garganta, que habláramos correctamente, la capacidad de escucha. Duraba más o menos 1 hora la prueba. Luego un examen a nivel psicológico también, porque puede ser que alguno de nosotros tengamos el cucu en nuestra cabecita, y estos son filtros que también aseguran la permanencia del docente dentro o del aspirante a la docencia dentro de la carrera. Y finalmente un examen de conocimientos generales tipo Ceneval, ¿no? Donde pues ya ahí evaluaban, y ya con estas 3 pruebas pues se hacía el cálculo, y ya pues eran como los filtros para ingresar a ella, ¿no? Entonces, esta parte de la asignatura socioemocional bien, y también esta parte de bases legales y normativas de la educación. A veces pecamos por omisión.
Tenemos que de alguna forma documentarnos, tener como esta parte presente, porque pues, la vida del docente también tiene ciertas situaciones en las que pues tiene que tener cómo defenderse y saber dónde está parado en una institución educativa, ¿no? Entonces, estos ejercicios a mí me gustaron y a nivel de globalización, pues es sumamente importante la tecnología y obviamente esta parte socioemocional. ¿Puedes pasar la otra, Carmen, por favor? Continuando, tenemos por acá a Edwin y a Erika. Entonces, ellos también analizaron esta parte del programa de estudios. Me gustó, por ejemplo, Erika cita y toma una cita de Medina Martínez. A mí me encanta cuando yo veo citas porque los argumentos pues no son solamente una posición crítica por parte mía, sino que también está fundamentada con base a... Entonces, me pareció interesante también lo que ella pone, ¿no? Sobre todo en el perfil, ¿no? Que ella dice que los programas educativos tienen que, de alguna forma, estar en distintos niveles, en distintas modalidades, y que pues muchas veces está influenciado estos programas de estudio también por organismos como la UNESCO, como la OCDE, como el Banco Mundial, entre otros, ¿no? Entonces, cuando salen a la luz este tipo de citas, pues quiere decir que su argumento está de alguna forma avalado por un autor, ¿no? Y Edwin por acá hizo varios, si más no recuerdo, tuvo varios roles y en esta captura de pantalla plasma su argumento a favor, ¿no? Igualito también pone una cita, él habla sobre esta parte de investigación pedagógica. Investigación no solamente es hacer una tesis, una tesina, ¿no? Es también hacer propuestas, por ejemplo, como de investigación-acción. A ver, yo como observador tengo un grupo, un conjunto de estudiantes y veo que está pasando algo, a lo mejor hay mucha violencia, pues me dedico a tener un diagnóstico, a ver qué es lo que está pasando, si el origen es familiar, si el origen es en la propia escuela, si el origen soy yo como propio maestro, ¿no? En algún lugar debe estar el problema y obviamente pues tenemos que diseñar instrumentos que nos permita tomar decisiones para, para esto, ¿no? Como dice Edwin, ser ahora se me enredó la lengua, ¿no? Constructores de conocimiento, ¿no? Entonces, muy bien, continuamos con la siguiente. Por favor, Carmen. Acá tenemos el equipo 5, licenciatura en pedagogía, y acá aparece, a ver. Creo que me pasé, doctor, déjeme revisar, porfa, ¿no? Ajá, sí. Sí, es que me brinqué una, perdón, del equipo 3. Ah, ok, perfecto. El equipo Sí, 3. perdonen, Aquí perdonen. aparece Rubén. Ellos se fueron por la parte de... No, doctor, a ver. perdón, el equipo 3 es que le moví, yo lo distraje. Es la compañera Isis. Alvarado. Isis. Isis, sí, muy bien. Perdón, Sí. doctor. Sí, no se preocupe, ¿no? Perdóneme usted que ya de verdad me está apoyando muchísimo y le agradezco por su tiempo, ¿no? No, Aquí doctor, es también un tenemos gusto. las argumentaciones de Isis, que fue a favor. Y bueno, en términos generales, me gustó este ejercicio. El siguiente foro, que vamos a tener un foro porque vamos a hablar de calidad, vaya a ser de forma individual, ya no vamos a trabajar como equipos y vamos a trabajar ya por grupos y de forma individual. Entonces, en algunos parrafitos no se crean, yo lo hice de forma aleatoria, para ver si era, ahora sí, argumentos nacidos, originados por ustedes, los metí por Turnitin y de verdad, muy bien, porque no hay copy-paste, sino que hay un análisis
por parte de ustedes. No lo hice de forma aleatoria, porque tampoco pues voy a analizar cada uno de los casos particulares, pero sí se ve que hicieron una actividad cognitiva, una actividad intelectual, y entonces los felicito. Adelante, la siguiente, por favor, Carmen. Y bueno, acá Rubén también nos habló del plan de licenciatura en pedagogía de la UNAM, nos habló de la malla curricular, por acá María del Carmen, coloca enlaces también que de alguna forma pues lleva a este proceso de conducción, ¿no? Y cómo es la visión que tienen con respecto a estos planes de estudio. Entonces, súper, la verdad, creo que le dieron así como dardo a este tipo de carreras en programas tales como estos, ¿no? Y bueno, la UNAM, pues sabemos que es la máxima casa de estudios en México y es pionera y es innovadora y de alguna forma cada cierto tiempo pues va de alguna forma ajustando las materias, las asignaturas, tal como lo hace el Politécnico Nacional y el deber ser también de las escuelas particulares y obviamente pues la Secretaría de Educación Pública pues ya da los reboes, ¿no? Entonces, súper, continuamos con la siguiente, perfecto. Entonces, por acá tenemos a Lucía, en donde pues también hace de alguna forma comentarios, ¿no? A los demás compañeros en este espacio. Y también tenemos a Lisbeth, en donde ella habla también de la carrera de licenciatura en pedagogía. Y bueno, ¿no? Me encantó este ejercicio porque pues cada uno de ustedes tuvo una posición y con base a esa posición pues ya tuvieron los pros, los contras y esta parte también del rol del estratega. Entonces, por este lado, pues ya terminamos este proceso de retroalimentación, digámoslo así, en forma conjunta de sus productos de aprendizaje, ¿vale? ¿Les parece bien si nos damos 10 minutitos? Son las 10:11, a las 10:21 nos vemos, por favor. Sí, maestro. Sí, doctor, claro. Por acá voy a gracias. estar. Muchas gracias. Vale.